entran a la Facultad de Medicina, el primer día ponen un día acá, ¿no? Primero, y ya empiezan a soñar, quieren estar en quinto, quieren estar en internado. Entonces se van planteando estos objetivos poco a poco. Cuando llegan a quinto, al internado, cuando están en internado quieren subirse a la residencia, obtener un trabajo, ¿verdad? Entonces esos son objetivos que hay que ir planteando, pero hay que ir diferenciando acá algo muy importante, porque es donde se confunden también en la redacción al utilizar los verbos. Al inicio se colocan los verbos en infinitivo, porque vamos a ver que no todos los verbos le sirven para lo que va a ser investigación. Entonces, a ver, primero lo que sucede es que cuando trabajamos nosotros tenemos que elaborar un proyecto, pero este proyecto se divide en dos tipos de proyectos. Uno que es el de investigación, que va a detectar esos problemas, en los cuales hay que utilizar una cierta cantidad de verbos en los objetivos, y el otro, cuando ya tenemos todos esos resultados y sabemos qué problemas hay, viene el segundo proyecto, que es el de intervención. Ese significa trabajar ya haciendo actividades para poder solucionar los problemas encontrados. Entonces, acá en segundo lo que nosotros vamos a hacer es el proyecto de investigación y su desarrollo. Es decir, vamos a ir a buscar si ese problema es un problema, en qué magnitud o qué características es quien afecta. Y cuando lleguen a cuarto, quinto, sobre todo quinto, ustedes van a empezar a trabajar de una cierta manera para solucionar los problemas. Entonces ahí solamente actividades. Entonces va a haber muchas diferencias que vamos a empezar a ver. Yo les voy a hacer notar para que no nos equivoquemos en la redacción que vamos a realizar. Bien, entonces Anthony Robbins dice: establecer metas es el primer paso en volver lo invisible en visible. ¿Eso qué significa? Que tenemos muchas intenciones, tenemos muchos deseos de lograr algo, y a veces dicen esto está muy lejano, pero si tú vas trabajando poco a poco, comienzas a subir pequeñas granitas que podrían ser los objetivos específicos hasta alcanzar el objetivo grande general. No quiero ser médico, las pequeñas son ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y primer internado, etc. Entonces estamos volviendo visible. En algún momento ustedes van a estar entrando a su acto de graduación. Eso ya es visible porque ya les van a dar el título. Todo el esfuerzo que le han puesto atrás ya lo están ahí consolidando, ¿no? Ya tienen el título, ya son categorizados como profesionales. Entonces esto en investigación resulta lo mismo. Planteamos de alguna manera, ¿no? ¿Cuál será esa prevalencia de X fenómeno? La literatura nos dice que esto probablemente vaya a pasar, pero aquí qué será lo que estará ocurriendo. Entonces, en este sentido, vamos a intentar ver, ¿será más alto? ¿Será más bajo? Y eso es lo que al final vamos a decir, si era alto, era más bajo, pero aquí está, ya es visible, ya tenemos el dato, ya podemos utilizarlo. Entonces, a eso se refiere esta frase. Cuando nosotros construimos un objetivo, o los objetivos, tenemos el objetivo general grande. Este grande es el que va a sostener, o es el que va a cubrir, así tipo paraguas, ¿no? Va a cubrir a varios de ustedes para que no se mojen. En este caso, el objetivo grande es el que va a sostener, si están bien elaborados, a los pequeños objetivos específicos, que son aquellos que han sido, digamos, desmenuzados y de una manera muy adecuada, y vamos cumpliendo uno tras otro, nos va a permitir alcanzar el objetivo general grande. Pero a partir de la construcción del general sí tenemos que saber apuntar hacia donde queremos llegar, y de esa manera nosotros vamos a poder también elaborar ¿no? Creo que les hacía la pregunta, porque esto tiene lógica. Cuando ustedes despiertan, ¿qué hacen? Entonces ustedes me decían, voy a desayunar, veo mi celular, saludo a alguien, me voy a hacer, ¿no?
pueda lograr en el siguiente paso. Entonces esto es muy importante de que ustedes con la lectura que vayan a tener de otros artículos se den cuenta, ¿no?, qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, y quizás ustedes vayan a construir un paso intermedio que era el que le faltaba para poder culminar con toda esa información. Entonces eso va a depender de ustedes, su motivación y su iniciativa, ¿no? Bien, entonces vamos primero a ver conceptualmente qué es un objetivo. Un objetivo es un fin que se quiere alcanzar. Hay una intención, ¿no? Hay un deseo, quiero alcanzarlo, y al cual le voy a poner una acción para poder hacerlo. Este fin, dice, al que se desea llegar, o la meta que se pretende lograr, es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones, ¿verdad? Puede que yo esté parado en el borde del río, en un lado, y quiero pasar al otro. Entonces tengo varias opciones, ¿verdad? Puedo ir nadando, puedo ir en un bote, puedo irme más arriba y buscar un puente, o finalmente no, tomo un avión y me voy al otro lado, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de llegar al objetivo y a lo que tú estás planteando. Es decir, tengo que tomar decisiones, tengo que tomar aspiraciones. Y algo que debemos recalcar, y ustedes van a ver, que lo que están formando es su carácter. Al formar el carácter, ustedes van a empezar a tomar decisiones. Y como investigadores van a ver que se les plantea teóricamente, este es el modelo que deberías emplear, pero cuando estás en el lugar, tú comienzas a ver, sí voy a hacerlo una parte de esta forma que me dice, pero voy a tener que modificarlo. Como entrar a una cirugía, ¿verdad? Ustedes pueden seguir un plan, porque el protocolo así te lo manda, pero ¿qué tal si por error le diste un corte a una arteria principal y comienza a ver una hemorragia? Entonces el protocolo también debería contemplar algo, y si no lo tiene, tú deberías saber cómo solucionar. Entonces ahí tomas decisión. Lo mismo sucede con investigación, porque a veces te aparecen cosas interesantes, demasiado. Entonces ahora, por ejemplo, ¿no?, haciendo un pequeño paréntesis, en un trabajo que me pidieron colaborar en la parte estadística, por primera vez he visto, ¿no?, que ya están usando esa definición cuando hablamos de sexo. No solamente ya estamos hablando de opción hombre o opción mujer, sino otras. Entonces ahí ya nos va a complicar varias cosas. Eso le dije también al investigador, porque si tú estabas pretendiendo utilizar una prueba estadística de esta característica, vamos a tener un poco de conflicto, porque vamos a utilizar la otra para poder hacer todos los cálculos. Pero lamentablemente, si utilizo la otra, tiene criterios para hacerlo. Entonces, si no tiene una gran cantidad de participantes ahí, no vamos a hacer gran cosa. Entonces, hay situaciones en las que debemos decidir. Y eso te forma el carácter, pero también te hace perseguir aspiraciones. Mientras más decidas y decidas bien, aunque cometas errores, pero rectifiques, vas a llegar poco a poco. En este momento ustedes están en ensayo-error. Van a cometer muchísimos errores en todo, pero a medida que se van preparando ese error, comienza a disminuir. Lo mismo sucede en este tipo de cosas. El objetivo también es un sinónimo, dice, de destino, de fin y de meta. ¿Qué es un objetivo de investigación? Entonces vamos a ir complementando. Es el fin o meta que se pretende alcanzar en un proyecto, en un estudio o trabajo de investigación. Están planteados a partir de un problema o una hipótesis. Esto es cierto. No solamente se va a descolgar los objetivos en general y los específicos a partir de la formulación de la pregunta o del problema, sino que también ustedes van a ir viendo con el tiempo que quizás no vayan elaborando primero la pregunta, sino la hipótesis. ¿Sí? Es la apuesta que le hacemos desde una realidad. Entonces, a partir de la hipótesis también podrían salir los objetivos específicos y los generales, ¿no? Ahora, los objetivos son imprescindibles, ya que van a indicar lo que se espera de la investigación y van a definir la forma en que se va a alcanzar el resultado. Entonces, esto es lo que voy a hacer para llegar al otro lado. Y
si llego al otro lado, he alcanzado el objetivo general, y si alcancé el objetivo general, aquí va a suceder que voy a responder a la pregunta de investigación. Entonces todas esas intenciones ya se han comenzado a dar desarrollo. Se va a plantear un objetivo también es determinar la meta a la que se aspira a llegar mediante el área de investigación y sus diferentes diseños. Bien, Confucio dice, cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo, busca un nuevo camino para llegar. Esto se ha planteado y se ha visto de manera visible, digamos, en el tema del COVID. Al inicio era también error, no sabíamos qué cosa era, cómo deberíamos trabajar con esto, qué deberíamos hacer con el resto de la población. Pero en algún momento era desesperante porque las noticias están muriendo en una X cantidad, en cualquier lugar. Entonces lo que uno piensa, esto es realmente un desastre. Entonces lo que tenemos que evitar es que suceda más. Empezamos a utilizar lo que ya tenemos, pero esa vez no bajamos la guardia. Nos costó muchísimo, pero no, pues se bajó la guardia. Empezamos a utilizar algo que habíamos manejado de mucho tiempo y empezar mientras tanto a ver, no a través de la investigación, que era lo que no sabía. Entonces acá también este tipo de situaciones te va a permitir que no te rindas, jamás te rindas. Imagínense, yo creo que en todo el mundo se han hecho investigaciones, las cuales la mayoría han aceptado y han comenzado a contribuir a conocer con quién nos enfrentábamos. Entonces ahí seguía el objetivo, vencerlo, pero la situación era que nos daba más golpes que aciertos, hasta que hemos empezado a reconocerlo y se fue por el objetivo. Entonces, todas estas cosas, no solo en el ámbito clínico, quirúrgico y de salud pública, más aún en el tema de salud pública, hay que tener mucho cuidado. Y hacíamos una comparación, bueno, no nosotros, sino algunos profesores decían, si un clínico o un cirujano tiene algún problema, puede llegar a dañar al paciente o eliminarlo. En cambio, si uno dedicado a la salud pública y a la epidemiología comete errores, puede matar poblaciones. Entonces, ahí es donde nosotros también andamos con demasiado cuidado, porque tenemos que pensar bien, y las decisiones siempre están en cada momento con nosotros, ¿no? Y eso es lo que hay que empezar a entrenar. Decido bien y bajo qué criterios decido bien, ¿no? Bien, los objetivos deben ser concretos, deben ser claros, deben ser realistas, deben ser modestos, pero también deben reflejar la intención del investigador, porque lo que queremos es aportar conocimiento científico. Ahora, estos objetivos tienen que tener la característica de ser alcanzables, lógicos, coherentes con la realidad. Que no nos estemos planteando cosas muy grandes, imposibles de realizar quizás, por que no nos va a dar el tiempo, no nos va a dar el dinero, o quizás no tenemos ese conocimiento para poder estar en esa línea. Entonces hay que ser muy modestos en el sentido, esto empezaré a hacer. Me di cuenta de lo que hay en vacío, esto empiezo a trabajar y quizás más adelante, si me consigo financiamiento y aprendo más cosas y tengo más tiempo, voy a meterme en el resto. Entonces esto siempre tiene que ser no se olviden, son lógicos, sino encadenados uno entre el otro. Puedo cumplir el primero, me permite el segundo. Cumplo el segundo, me permite el tercero. Entonces, este tipo de cosas tienen que darse de esa forma. La redacción de los objetivos debe estar de manera concisa y bien orientada hacia el fin. Aquí debemos tener mucho cuidado porque en algún momento, cuando evalúan nuestros trabajos, buscan correspondencia. Es decir, solamente aquí, van a ver más adelante, que debería existir correspondencia entre la pregunta de investigación y el objetivo. Pero algunos evalúan desde más arriba, título, formulación de la pregunta, objetivo, y ver si en el objetivo también están muy bien enlazados los específicos. Y se van más allá, y si esto también está enlazado con la hipótesis,
Porque si hay una diferencia en esto, vamos a tener problemas, ¿no? Entonces todo tiene que estar orientado hacia el punto. Siempre debemos enunciar, dice, con un objetivo, con la intención que redactamos, debemos enunciar un resultado. Y este resultado, la característica que debe tener, que debe ser preciso, debe ser factible, o sea, que podamos llegar a esto con las posibilidades que tenemos, que podamos medirlo de alguna forma, debe ser cuantificable tanto en el tiempo como en el lugar, ¿no? Y consistente entre uno y otro de los objetivos. Esto nos está refiriendo más a lo que es ese diseño cuantitativo. Cuantitativo, es decir, que yo voy a ver la realidad de cierta forma, pero también solo voy a utilizar números para poder trabajar con esa realidad. No voy a utilizar, digamos, intenciones, emociones, opiniones, nada. Todo lo cuantificable entra para acá. Lo que se va a obtener entonces es datos que deben ser adecuados, vamos a poder resolver pruebas estadísticas y la forma de la presentación de la información también tiene mucho que ver porque tiene una manera de ir armándose, digamos, en bases de datos, en planillas Excel, para que podamos trabajar con paquetes estadísticos. Entonces, en resumen, digamos, los objetivos son una excelente guía de lo que yo voy a hacer, porque después lo que vamos a ir a controlar más adelante en el diseño, en la operacionalización de variables, es evaluar cada uno de estos objetivos y ver cómo funciona, cómo voy a sacar la información de cierta manera. Entonces ahí comenzamos a ver si hemos hecho bien el trabajo o no lo hemos hecho bien. Toda investigación tiene un propósito. Este propósito es el objetivo general. ¿Sí? ¿Alguna vez cuál es el propósito de tu trabajo de investigación? Cuéntale el objetivo general. Ya dice, genial, muy bien, porque no es otra cosa más. Pero este propósito es buscar, generar conocimiento, ¿no? Que puede tener diferentes niveles de conocimiento a través de cómo va a ser nuestro diseño. Pero esto, ¿cómo nosotros lo identificamos? Es a través de la lectura de la bibliografía. Hasta dónde llegaron y cómo lo hicieron, ellos te van a decir, solo hicimos un exploratorio, solo hicimos un descriptivo, ¿no? Entonces acá vienen estos niveles, que es, si es exploratorio, bueno, te estás abriendo camino, digamos, como en la selva al estilo Indiana Jones con tu machete, ¿verdad? Entonces mejor tu camino. Bien. Pero una vez que has abierto tu camino, viene el siguiente nivel, que encuentras algo y lo empiezas a describir. Entonces eso es muy interesante porque es como hacemos con los pacientes, ¿no? Entonces el paciente lo vemos, puede ser alto, delgado, puede ser bajito, repentito, no sé, de coloración de piel, estamos describiendo. Lo mismo sucede con el evento, ¿no? Esta enfermedad se presenta en hombres, en mujeres o no, en esta característica de edad, tiene estos síntomas, eso es lo que estamos describiendo. Pero si queremos subir al siguiente nivel, entramos a un análisis donde vamos a comparar, puede ser un patrón, digamos, tomo presiones arteriales y voy a comparar con el patrón internacional y ver y clasificarlo, que son hipertensos, hipotensos o normotensos, ¿verdad? Esa es una comparación que hacemos. Pero también podemos subir al siguiente nivel. ¿Por qué tiene esa presión arterial o por qué tiene esa coloración de piel? ¿O por qué tiene esa cantidad de glóbulos rojos? Entonces ahí estamos buscando una explicación. Pero también a través de eso viene otro nivel que es predecir. La información puede ser y servirte para predecir. Por eso cuando nos sentamos con el paciente en oncología, le decimos tienes 3 meses de vida. Basada en toda la información que tenemos en investigación, le podemos decir eso. No le puedo decir de memoria. Le puedo decir, más o menos tienes ese tiempo de vida. ¿Podría ser menos? Podría ser más. Depende de cómo le vas a agarrar acá, en la calidad de vida que vas a adoptar, y podríamos ver que sea más. ¿No? Pero a partir de eso, ¿qué? Y el último nivel de la propuestas, transformaciones, verificaciones y evaluaciones. Esto lo van a ver muy claramente cuando entremos a diseño,
ahí el doctor José Suco, un peruano investigador, nos da una pirámide muy interesante desde la base, cómo van trabajándose las investigaciones. Entonces es muy sencillito lo que ellos nos muestran, y decir, bueno, en qué lugar yo voy a empezar a trabajar. Ustedes mismos van a identificar, yo voy a hacer mi trabajo en este nivel, porque así lo dice la literatura, o podríamos avanzar. Entonces no se olviden, la investigación tiene un propósito, el propósito es generar conocimiento científico, pero tenemos también que ver qué nivel de elaboración va a tener esto a través de qué tipo de investigación vamos a hacer. Si nosotros planteamos los objetivos, ¿cuál es el sentido? El sentido es que no nos suceda como a este señor. Y a medida que vamos caminando en el trabajo de investigación, estemos caminando y pisando nuestras propias huellas, es decir, no sé a dónde voy. En algún momento se les va a hacer una corrección y decir, este objetivo está muy ambiguo, trabájalo de esta forma y hagámoslo un poquito más específico, más clarito, y vas a ver hacia dónde quieres ir. Y ahí ya marcas, ¿no? Inicio y el destino. Entonces ya no pasa esto. En algún momento, pero también puede suceder, y se los digo, ¿no? Empezaron el vuelo, algunos ya están divisando lo que es el otro aeropuerto, pero hay otros que siguen volando. ¿Qué va a suceder? En algún momento se le acaba el combustible y se van a ir para abajo, ¿verdad? No encuentro el destino, es que has perdido el norte. ¿Eso qué significa? Que están mal redactados los objetivos. O estás en el desierto y sin brújula, ¿verdad? Perdiste. Entonces todos esos detalles hay que tomarse en cuenta, porque si fallamos en la redacción aquí, tenemos muchos problemas. ¿Cómo identificar un objetivo de investigación? Y acá claramente dice, no todo objetivo es un objetivo de investigación. Y acá viene lo que les decía al inicio. Tenemos dos tipos de proyectos. Muchos de ustedes ya quieren pasarse de largo. No quiero ir a hacer la intervención de una vez. No, pero ¿cuál es el problema que quieres intervenir? ¿Qué dato quieres mejorar? Ahí ya la piensan, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ir viendo y midiendo qué es lo que debemos ir trabajando. Ahora, ¿cómo identificar un objetivo de investigación? El objetivo es una manifestación, ¿no? Es un propósito, una intención que tenemos, que está dirigido a alcanzar un resultado, una meta, un fin. Pero no se olviden que es generación de conocimiento, no un conocimiento cualquiera, sino es un conocimiento científico. Por algo tiene un rigor metodológico cada cosa que estamos aprendiendo, de hacerlo bien. Entonces, si nosotros logramos cumplir todo esto, de seguro que el conocimiento científico realmente se va a apreciar. Para que los objetivos sean realmente objetivos de investigación, deben estar orientados hacia la obtención de conocimiento. Ahí lo tenemos claro. Pero ese conocimiento que todavía dicen los autores, no está configurado, es decir, no está escrito, no está explicado, organizado, y no se lo puede encontrar de manera explícita o clara o objetiva en los textos, en los libros, en los artículos que nosotros estamos buscando. Y este conocimiento no ha sido desarrollado por ningún autor y que es producto de una indagación sistemática. Entonces, lo que ustedes van a lograr es poder encontrar una parte que ha faltado dentro de los trabajos de investigación de otros investigadores, pero que han logrado ver y visibilizar que no lo habían hecho. Entonces, este va a ser mejor. Si no lo encuentro, no sé en qué grupo han podido trabajar en esto, pero no sé si saldrá en este otro. Intentemos, ahí está la hipótesis. Vamos a empezar a trabajar y vamos a aportar una parte más dentro de lo que es nuestro trabajo. Quizás una actualización, o quizás estamos viendo un nuevo esquema de tratamiento, un nuevo procedimiento, o quizás estamos probando algo distinto que vale la pena, pero es a través de lo que es una investigación. Entonces, esto es muy claro para que se tome en cuenta. Ahora, ¿qué relación hay entre el objetivo general y la pregunta? Lo que les decía, ¿no? El objetivo general está en correspondencia con la pregunta de investigación.
los que hacen evaluación de los trabajos de investigación de la parte de educación y la parte social son muy rígidos en este tema, porque desde el título, ¿no? Título, pregunta, objetivos, hipótesis, pero tienen algunos detallitos que no los voy a contar eso, porque no merecen mucho, los va a confundir. El nuestro, gracias a Dios, es más ágil. Entonces acá, tu pregunta corresponde con el objetivo, sí. Entonces, si eso sucede, estamos en buen camino. Y se van a dar cuenta que cuando elaboramos una pregunta, también el objetivo, si está bien desarrollado primero, el objetivo sale inmediatamente. En una investigación, el objetivo general constituye un fin, ¿verdad? Y permite dar respuesta a la pregunta de investigación. Hemos logrado trabajar con todo y de vuelta tenemos todos los detalles y datos, información, análisis, todo, respondemos a la pregunta. Entonces esto siempre tenemos que ir midiendo, esto es nuestro control de calidad, a ver cómo nos está yendo en medio camino. Ahora, para cada forma de preguntar existe una categoría de objetivo, ¿cierto? Que permite dar respuesta a esa pregunta. Entonces, lo que veíamos, ¿no? El nivel de elaboración, qué nivel de investigación, más o menos ahí te va a ir colocando también esto. Y surge esto, ¿no? Que dice preguntas, qué tipo de preguntas y qué tipo de verbos podríamos utilizar en los objetivos. Seguramente el primero ustedes les han dado una lista de objetivos, de verbos que podrían utilizar en los objetivos. Bueno, lo tomaremos de cierto en un 50 o un 40%, porque hay que manejarlos con mucho cuidado, tomando en cuenta lo que les dije al inicio, ¿no? Porque cada verbo podemos separarlos, o es para investigación o también son para intervención. Entonces, aquí hay intenciones, que a veces si lo trabajamos de memoria nos puede ir a complicar, pero si tenemos un poquito de apoyo con la bibliografía, eso nos orienta mucho mejor que lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces veamos, si vamos a estar con un nivel exploratorio, la pregunta sería ¿qué hay? ¿Qué es lo que vamos a encontrar por aquí, ¿no? Entonces, explorar. ¿Cómo es? ¿Cuántos y cuáles son? Vamos a describir. ¿En qué medida se corresponde? Quizás vayamos a analizar. ¿Qué diferencia hay? Vamos a comparar. ¿Por qué? Intentar explicar. ¿Por qué se presenta eso, no? ¿Cómo será en el futuro? A predecir. ¿Cómo sería una propuesta? Vamos a proponer qué cambios se pueden predecir, modificar, qué relación existe, confirmar y qué tan efectivo es, ¿no? Vamos a evaluar. Pero acá, ya les decía, hay que trabajar con mucho cuidado. Nos vamos a dedicar solamente a lo que es investigación y a determinar qué tipo de problemas. Entonces ahí tenemos una cantidad de verbos que vamos a trabajar. Y para eso, tanto en la parte práctica como en la teórica, yo les voy a hacer llegar un paper, un artículo del Hospital JJ Aguirre de Chile, que es muy interesante porque ahí te enseña cómo hacer la pregunta, cómo hacer los objetivos y las hipótesis. Pero no solamente tiene esto, sino que te da ejemplos, te da qué tipo de verbos deberías utilizar, te dice el concepto que tiene cada uno, porque cada verbo también tiene su peso, te da los ejemplos y eso es lo mejor que puede existir, les ha ayudado mucho. Es un artículo muy bonito, que me lo encontré y los comparto, porque metodológicamente son muy pocos, digamos, los que ya están saliendo, o también los dan por sobreentendido en la otra literatura, ¿no? Si ven ustedes los nuevos libros que están saliendo de metodología, decía, como si yo ya lo hubieras hecho en secundaria. Entonces acá ya está sucediendo cosas muy distintas, ¿no? Cuando yo hacía todo esto, no sabíamos nada de lo que era esta situación, hemos aprendido de otra manera. Pero cuando han comenzado ustedes ya a subir, ya de cierta forma, y ahora va cambiando y modificándose, son distintas situaciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque ya hay que comenzar a observar. Por ejemplo, acá que sucede en Sucre, por ejemplo, veo que el Pestalozzi, el Sagrado Corazón, el Montessori, tienen sus niveles de investigación, ya les dan inicialmente cómo hacer propuestas de investigación. Entonces ya los comienzan a trabajar en ese sentido. Seguro las siguientes gestiones, estos clubes de investigación, como los llaman, van a ir mejorando. Ahí ya comienzan a ver este tipo de cosas, por eso tienen una preparación un poco
distinta a los demás. Debería ser para todos, pero a veces es bien complicado, ¿no? Comenzar a manejar este tipo de cosas. Entonces, un poco de cuidado cuando manejemos esto también para no utilizar cualquier vector. Ahora, ¿dónde se expresa el fin de los objetivos de investigación? Bueno, acá nos vamos a adelantar también para qué construyes y para qué redactas los objetivos. El fin de los objetivos de investigación debe expresarse en los resultados y en las conclusiones. Ahí es donde nosotros vamos a ver también si hemos hecho bien las cosas. Pero imagínense, tengo mi objetivo general y tengo mis objetivos específicos, ya lo que no les decía. ¿Cuántos objetivos deberíamos tener específicos? Entre 4 a 6. Ese es el número. Algunos se entusiasman tanto y le ponen 12 objetivos. En el camino van a morir, ¿no? Porque es mucho trabajo. Con 4 ya es suficiente, ¿no? Pero algunos llegan a 6 dependiendo de la complejidad del tema. Pero entre 4 a 6 sería lo más adecuado. Generalmente he ido viendo 4, ¿no? Si los coloco de cierta manera, como hemos dicho, tiene una estructuración lógica, esta misma forma, cuando tenga los resultados, tengo que llevarlos ahí y tengo que ir colocando los resultados en el mismo orden. Y a medida que yo interprete tanto los resultados y vaya haciendo un análisis, voy sacando las conclusiones en el mismo orden, porque así lo vamos a ir entendiendo mejor al trabajo. Cuidado que primero esté explicando el tercero, luego me voy al primero y después al cuarto. No, tenemos que hacer 1, 2, 3, 4 y ahí colocando los resultados en el mismo orden y las mismas conclusiones, ¿no? Y desde ya les digo, el secreto acá, cuando ya tengamos los resultados, es que no vayamos haciendo por partes, sino que vayamos colocando los resultados, interpretándolos, analizándolos, y les va a salir las conclusiones y las recomendaciones ya. Entonces, escríbanlas de una vez, porque después, cuando llegue a conclusiones voy a volver a hacer este tema. No, van a perder el tiempo y se les va a ir la idea. Cuando uno está comenzando a mirar la información, se da cuenta y dice, esto es lo que puede suceder. Pero si lo dejas y esperas un tiempo para hacer las conclusiones, eso se pierde, esa interpretación ya se pierde. Entonces es de mucho cuidado, mejor ya ir planeando todo eso, ¿sí? Bien. Ahora, formular unas conclusiones que no corresponden con los objetivos es como emprender un viaje pensando en llegar a un cierto destino, pero apareces en otro. Quiero ir a Dubái y terminé en Yotala, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Qué ha pasado? Porque ahí está la lógica de la correspondencia. Toda la estructura del trabajo de investigación tiene una lógica. Y si la rompemos en algún momento va a suceder esto. Y el que va leyendo no se interesa hasta objetivos perfectos, excelente marco teórico, un diseño de primera, llega al resultado de esto que es, ¿no? Es como ver el último capítulo de tu novela y te la perdiste. Te pusieron otra cosa. ¿Listo? Entonces es un gran lío porque realmente va a distorsionar tu intención, tu trabajo y además tu tiempo y prestigio, ¿no? Qué pena, no termino como pensaba. Está mal, esta cosa está desordenada. ¿No se entiende? Crash, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que ir cuidando. Y para terminar, dice, si los objetivos permiten dar respuesta a la pregunta de investigación, entonces estos deben estar en perfecta correspondencia con las conclusiones. Entonces se tiene arriba, abajo, siempre están haciendo el control de calidad. Eso es lo interesante. Ustedes están comenzando a probar, a ver, y luego se van a dar cuenta a que esto había sido más sencillo de lo que había pensado. ¿Sí? Entonces son pequeñas cositas, detallitos que a veces ya los libros no te lo cuentan. Entonces solo la experiencia te lo da para que tengas el sumo cuidado. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, porque la siguiente clase lo que vamos a ver es cómo yo debo redactar, cómo se estructura el objetivo específico. Es como una oración, ¿no? Ahí tiene verbo, tiene complemento, tiene sujeto, predicado, lo mismo. Van a ver qué componentes tienen para poder ir desarrollando. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta. No tenemos nada. Bien. El día de mañana, no se olviden, por favor, vamos a esperar en el room.
ya los trabajos se han presentado y hay algunos de ellos que ya están publicados, se los van a ir mostrando.